Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar retomando este tema que tiene por nombre contención y retención post-ortodóntica y desde luego la estabilidad que se debe de lograr en nuestros tratamientos a fin de evitar en un porcentaje de suma consideración la recidiva de nuestros tratamientos. Ya lo hemos visto, es antinatural que los tratamientos de ortodoncia no se muevan para nada, o sea que tengan un, una contención y retención 100%, eso no es normal. Recordemos que uno de los factores que permiten que los órganos dentarios se muevan, aún en pacientes que llevaron ortodoncia o en pacientes que no llevaron ortodoncia, pues bueno, desde luego que es el proceso de envejecimiento. Bien, y esto se da a razón por la pérdida de colágeno en los tejidos blandos y en los tejidos duros. Entonces es antinatural que el proceso de contención y retención sea al 100%. Debe de haber un proceso de recidiva. Pero esta recidiva, pues bueno, tiene que estar encaminada a el menor porcentaje, desde luego, ¿no? O sea, nosotros revisamos 13 puntos y estos 13 puntos son los que estamos retomando, hemos venido desarrollando durante esta serie de videos. El día de hoy toca revisar el punto número 11 y el punto número 12, bases apicales y duración del tratamiento. Para ello, pues bueno, vamos a iniciar con esta diapositiva que para mí es muy representativa porque hablar de bases apicales estamos hablando sobre la relación o la correlación que existe entre las raíces de los órganos dentarios y las tablas óseas del hueso alveolar, o sea, el proceso alveolar. Eh, el estudio ideal para poder determinar tridimensionalmente, o sea, hablando de las tres dimensiones del espacio, la colocación o la ubicación de un órgano dentario dentro de hueso, específicamente hueso alveolar, pues es el CBCT. Porque el CBCT nos va a mostrar específicamente si nosotros hemos violado más allá de esas estructuras anatómicas y desde luego con esto romperíamos uno de los objetivos del tratamiento de ortodoncia, el cual es la estabilidad periodontal. Recordemos, el tratamiento de ortodoncia, bien, tiene puntos que son inamovibles, ¿no? Tiene objetivos que son inamovibles, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos de todo tratamiento de ortodoncia? Pues bueno, literal es la estabilidad oclusal, la estabilidad periodontal, la estabilidad ortopédica maxilar, bien, la estética, que es un punto fundamental para el paciente y que por fortuna está correlacionada con algunas llaves específicas que se logran mediante la oclusión y llevar los órganos dentarios a su posición correcta. Entonces ya estamos de gane con este punto, porque hay una correlación. Y desde luego, pues bueno, la estabilidad en el tiempo de los movimientos que nosotros realizamos a través de nuestro tratamiento de ortodoncia. Entonces, el CBCT nos va a poder permitir literalmente ver cuando hemos violado, hemos sobrepasado estas limitantes biológicas de forma individual en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, el día de hoy, contar con esta tecnología de digitalización de las imágenes o de la obtención de imágenes de forma digital y de forma verdadera en un CBCT, pues bueno, nos permite realmente ver los errores o los aciertos que tenemos como especialistas. Entonces, esto es muy importante. Bien, ahora, ¿de dónde surge este teorema? ¿De dónde surge esta filosofía, esta hipótesis de las bases apicales? Pues bueno, se da en 1920 y se dio en torno al trabajo de Axel Lundström, quien sugirió que las bases apicales era uno de los factores más importantes para corregir la maloclusión y mantener la oclusión correcta. McCollum, por su parte, sugirió que la anchura intercanina e intermolar deberían de mantenerse tal y como estaba inicialmente para minimizar los problemas de retención y desde luego esto lo hacía también porque ya se había dado cuenta de las recidivas que existían en algunos casos en donde se hacía sobreexpansión en estos puntos de los primeros molares y de los caninos. Strang y Thompson, obviamente, también más adelante lo confirmaron. Bien, Nance nos dice que él observó que la longitud de la arcada solo debía de aumentarse permanentemente hasta cierto punto. Y con esto, pues lógicamente, estamos hablando en cuanto a la obtención de espacios en el sentido sagital, ya que muchas técnicas actuales hoy de ortodoncia, y me voy a referir muy específica a la técnica de autoligado, en muchas ocasiones la forma de obtener espacios es mediante la proinclinación y la protrusión de los sectores antero-posteriores, ya sean tanto de la parte superior como de la inferior. Esto, desde luego, pues nos va a estar llevando al límite la posición de nuestra raíz en relación con las corticales.
del hueso alveolar, ya que, pues bueno, va a ser una sobreexpansión y es muy probable que obviamente esto viole las limitantes biológicas del hueso dentoalveolar. Sin embargo, pues bueno, con anterioridad no se correlacionaba en muchas ocasiones debido a que la ortodoncia, recordemos, se hacía en pacientes jóvenes. Hoy la ortodoncia se hace en todos los pacientes de todos los grupos etarios, bien, siempre y cuando la madurez de las bases apicales, me refiero a los estadios de Nola, no los permitan en cuanto a movimientos ortodóncicos. Entonces, el día de hoy, aunado a que la demanda del tratamiento de ortodoncia no es tan solo en pacientes jóvenes que pueden tener una excelente resiliencia y que no se notaban estos errores, pues bueno, hoy en día sí tenemos pacientes adultos mayores o adultos jóvenes que nos están solicitando el tratamiento de ortodoncia y que podría estarse viendo ya reflejado estas dehiscencias o estos problemas de fenestraciones a causa de violar el espacio anatómico que cada paciente tiene para poder acomodar sus órganos dentarios. Tal pareciera que es como una receta de cocina y el día de hoy lo que ponemos es como algo sistematizado, ¿no? O sea, arcos del mismo tamaño para todas las arcadas, a pesar de que la morfología de la arcada sea individualizada en cada paciente. Entonces, con esto nos estamos refiriendo específicamente a violar la anchura intercanina y la anchura intermolar, poniendo de forma arbitraria, estandarizadamente, los arcos sin tomar en cuenta la forma de la arcada, el ancho intercanino y el ancho intermolar. Esto obviamente viola las bases apicales. Bien, con referencia a lo que nos comentaba Nance, lógicamente muchos de los espacios que nosotros podemos tener es mediante el E-Ways o el espacio de deriva y él nos decía, ¿no? Que la longitud de la arcada sí se puede aumentar, pero se debe de aumentar hasta cierto punto. O sea, no debemos de obtener los espacios solamente proinclinando, protruyendo nuestros sectores antero superiores o antero inferiores, debido a que, pues bueno, esto a la larga nos va a cobrar una factura en cuanto a la estabilidad periodontal. Esto es importantísimo. Bien, ahora, como les comentaba, o sea, el día de hoy, pues bueno, no tenemos excusa, o sea, el día de hoy, mediante el CBCT, nosotros podemos determinar específicamente la posición de nuestros órganos dentarios en correlación con lo que son el hueso dentoalveolar, como lo podemos ver aquí en el cursor que se los estoy mostrando, porque podemos observar específicamente cómo se encuentran las raíces dentro de estas bases apicales. Entonces es importantísimo saber en dónde estamos parados antes de tocar a nuestro paciente, antes de colocar algún tratamiento, hacer un diagnóstico profundo. El plan de tratamiento debe estar correlacionado con la problemática que debemos de resolver. Y con esto también recuerdo a uno de los puntos del doctor Ricketts que dice control del torque en todo momento. Él sabía que lógicamente al perder el torque nosotros podíamos obtener espacios, pero obtener espacios de forma iatrogénica, en donde muy probablemente, pues bueno, estaríamos violando los espacios anatómicos o las limitantes anatómicas y biológicas del hueso dentoalveolar, llevando así a una inestabilidad oclusal y llevándolo también posteriormente a una inestabilidad periodontal. Entonces esto, pues lógicamente es algo que debemos de tomar en serio y en cuenta en todos nuestros pacientes de forma individual. Bien, ahora, ¿qué más nos hablas las bases apicales o este teorema de las bases apicales? Bueno, nos dice que los dientes no se mantienen estables únicamente por los tejidos blandos, que podrían ser labios, lengua, mejillas, o sea, pasillo de Tums, o por su oclusión. Bien, a pesar de que hay algunos pacientes que tienen muy malas posiciones dentarias, no tienen estabilidad oclusal, bueno, no 100% quiere decir que estos órganos dentarios se van a mover. En muchas ocasiones se sigue manteniendo en esa posición y llegan a tener pérdida de estos órganos, algunos pacientes llegan a tener pérdida de estos órganos dentarios por el trauma de oclusión. Sin embargo, lo que nosotros debemos de buscar siempre es la estabilidad oclusal, que es cúspide fosa o cúspide vertientes. Bien, ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues que específicamente, o sea, los dientes no se van a mantener estables únicamente por la estabilidad oclusal, ni tampoco por la estabilidad que puedan tener los tejidos blandos, sino más bien debemos de tomar en cuenta la posición y la forma que van a, donde, la posición y la forma donde se van a acomodar las raíces dentro de las bases óseas, o sea, las bases apicales. Eso es muy importante, porque prácticamente nos está diciendo, nos está dictando cómo debemos de acomodar nuestros órganos dentarios, porque recuerden la diapositiva anterior, debemos de tomar en cuenta la morfología de la arcada,
Pero dos puntos muy importantes a obedecer: el ancho intercanino y el ancho intermolar. Bien, y con esto nosotros podemos determinar también si efectivamente nuestros incisivos centrales superiores o inferiores van a entrar dentro de la arcada sin abusar de la proinclinación o la protrusión de estos sectores. Esto es muy importante. O sea, la mayoría de hoy las técnicas en ortodoncia buscan obtener espacios a costa de las bases apicales, debido a que hacen sobreexpansiones de las arcadas, hacen protrusiones de los sectores anterosuperiores y anteroinferiores, o simplemente los mueven en cuerpo sacándolos de las bases óseas. Entonces esto es inaceptable literalmente, ¿no? Ahora, las fuerzas ortodóncicas pueden movilizar los órganos dentarios, pero si no hay una correspondencia adecuada entre la posición final de los dientes y la forma de las bases apicales óseas que los van a contener, los resultados van a ser inestables y habrá un riesgo de recidiva. Si yo violo la distancia intercanina de forma deliberada, haciendo expansiones no controladas, no medidas, no calibradas, pues bueno, lo que voy a tener como consecuencia, en el mejor de los casos, es que exista una recidiva y que esa recidiva, pues bueno, sea un reclamo legítimo por parte de nuestro paciente, pero también podemos tener el problema de que coloquemos una contención y retención y que esta sobreexpansión, pues bueno, nos lleve a situaciones de pérdida de tejidos blandos y pérdida de tejidos blandos y pérdida de tejidos duros, y esto me estoy refiriendo a las dehiscencias o a las fenestraciones o a la pérdida lógicamente, de los tejidos de la encía por, obviamente, estar violando las bases apicales de nuestros tratamientos clínicos. Esto es muy importante. Bien, lo que yo les decía, el control del torque a todo momento, pues bueno, nosotros podemos ver órganos dentarios o sectores anteroinferiores o anterosuperiores con una proinclinación severa, o sea, más allá de las limitantes óseas, y esto pues lógicamente nos va a llevar a proquelias, a perfiles convexos, pero en el momento en que nosotros tratamos de resolver los problemas, pues bueno, debemos de obtener estos espacios para poder reubicar a nuestros incisivos centrales superiores e inferiores en las mejores posiciones. Para eso, pues bueno, no tenemos otra herramienta más fiable que la cefalometría, ya que la cefalometría nos va a permitir, mediante diferentes mediciones angulares, saber la posición de los incisivos centrales superiores e inferiores en relación entre sí mismos, en relación con sus bases óseas, o sea, con el maxilar, con la mandíbula, en algunas ocasiones hasta con la base de cráneo, con algunas mediciones. Sin embargo, esto nos va a dar un parámetro en donde debemos de colocar nuestros incisivos centrales superiores e inferiores. Y con esto me refiero a que una vez que coloquemos la reubicación de nuestros incisivos, nosotros vamos a poder determinar si nuestro caso clínico es de extracciones de premolares, de distalización, o vamos a poder nosotros simplemente calcular los espacios para poder determinar cuál va a ser la estabilidad oclusal y cuál va a ser la estabilidad periodontal y la estabilidad ortopédica y desde luego la estética que el paciente está buscando. De lo contrario, pues bueno, nos vamos a encontrar con este tipo de tratamientos, en donde los espacios se logran mediante la proinclinación de estos sectores y desde luego, pues bueno, también haciendo sobreexpansiones de las arcadas. Esto es algo, como se los acabo de decir, pues es inaceptable, o sea, no es correcto, esto no es correcto. Entonces es un tema a veces un poco difícil de tratar, porque obviamente una de las ventajas de ser especialista en ortodoncia es que para ser ortodoncista tienes que saber, o sea, no es una receta de cocina, que todos los tratamientos los puedas hacer mediante hacer secuencias, perdón, de arcos, de primero pones el 10, después el 11, después el 12 redondo, después te pasas al 16, no, eso es una locura. Esos son tips de mercadotecnia de las casas comerciales que, bueno, su objetivo final no es tener pacientes fieles, ¿no? Lo que requieren ellos es la venta sostenida por ortodoncistas o por profesionales de la salud de la ortodoncia que, pues bueno, les creen sus cuentos chinos y al final, bueno, lo que acaban teniendo son pacientes con inestabilidades periodontales. Las bases óseas es importante a tomar en cuenta debido a que si violamos este principio sacando los órganos dentarios fuera de estas limitantes anatómicas que son las corticales del hueso
alveolar, pues bueno, lo que vamos a tener son dos problemas, ¿no? Inestabilidad periodontal o recidiva. Y este es uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, es hora de revisar ahora el punto número 12, que es la duración del tratamiento. Y para eso no se me ocurrió mejor forma de poderlo explicar que mediante este texto que he sacado específicamente de este libro que es de Ortodoncia, Principios y Técnicas Actuales del doctor Graeber. Para ser más específico, en el capítulo 27, en la página 1007, que nos habla específicamente de contención y retención post-ortodóntica. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que aparentemente el diagnóstico precoz y la planificación del tratamiento proporcionan varias ventajas en cuanto a la estabilidad a largo plazo. Un tratamiento temprano puede prevenir los cambios progresivos e irreversibles en el hueso y los tejidos, maximizar el uso del crecimiento y el desarrollo con la erupción dental concomitantemente, puede permitir la intercepción de la maloclusión antes de que se produzcan compensaciones dentales y morfológicas excesivas que pueden ser más difíciles de tratar y retener que los síntomas primarios de la maloclusión y permitir la corrección de las malas relaciones esqueléticas mientras las suturas son morfológicamente inmaduras y más susceptibles a los cambios. Esto literalmente nos está comentando, nos está diciendo el doctor Graeber, que aquellos dentistas que todavía tienen esa idea de decir, deja que le terminen de salir los dientes para que después se los corrijamos con ortodoncia, pues bueno, eso es un fiasco, eso es una iatrogenia por falta de conocimiento, no sé por qué razón lo comenten este grupo de dentistas, con todo respeto. O sea, no tiene ninguna justificación. ¿Por qué? Porque específicamente, o sea, nos está diciendo aquí que el diagnóstico precoz y la planificación de un tratamiento en un paciente en desarrollo y crecimiento, potencializado con la erupción de los dientes, nos puede ayudar a interceptar una maloclusión. Antes de que los órganos dentarios se muevan y hagan estas compensaciones que en muchas ocasiones nos llevan a proinclinaciones de los sectores superiores o inferiores y desde luego, pues bueno, esto nos va a llevar a tener una inestabilidad periodontal. Ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Que nosotros debemos de conocer muy profundamente los picos de crecimiento de nuestros pacientes para que obviamente la duración de nuestro tratamiento no sean excesivamente largas, sino que también nosotros como ortodoncistas expertos en ortopedia maxilar debemos de aprovechar estos picos de crecimiento a fin de maximizar el crecimiento y desarrollo, aunado a que los órganos dentarios, cuando van erupcionando en estas etapas o en estos picos de crecimiento o en estas cronologías de la erupción, nosotros también podemos ir colocando, moviendo nuestros órganos dentarios de tal manera que, lógicamente, podamos aprovechar la inmadurez de las fibras periodontales de los órganos dentarios en el proceso de erupción para que al moverlos estos puedan quedar en una mejor oclusión. Recordemos la propiocepción que nos brinda las relaciones oclusales en cuanto a la dinámica mandibular. Con esto me refiero a la forma en cómo ocluye nuestra mandíbula en relación con el maxilar, va a llevar una información bien al núcleo mesencefálico del trigémino para que la posición de la mandíbula a través de estos receptores que se encuentran en el cóndilo y a través de estos receptores que se encuentran en el disco articular nos mejoren la posición de la mandíbula. De esta manera nosotros estamos obteniendo estabilidad oclusal, estabilidad periodontal y desde luego la estabilidad que es esquelética maxilar o la estabilidad ortopédica maxilar. ¿Cómo? Pues lógicamente haciendo un diagnóstico precoz para que la planificación de nuestro plan de tratamiento aproveche estos picos de tratamiento, perdón, estos picos de crecimiento, estas etapas de erupción de los diferentes grupos de órganos dentarios y esto nos lleve a tener resultados más predecibles, aunado a que, literalmente, como lo dicen aquí las últimas tres líneas de este párrafo, permitir la corrección de las malas relaciones esqueléticas, mientras las suturas son morfológicamente inmaduras y más susceptibles a los cambios. Estos cambios se entienden como ortopedia maxilar y se entienden como cambios ortopédicos positivos, cambios ortopédicos que van a favorecer el perfil de nuestro paciente, o sea, uno de los objetivos del tratamiento.
la estética de nuestro paciente. Bien, con esto vamos a cerrar este punto número 12, que es duración del tratamiento y su correlación con la contención, retención, estabilidad y la recidiva en tratamientos posortodóncicos y, ¿por qué no?, tratamientos también ortopédicos. Y pues bueno, nos faltaría un solo punto, que es el punto número 13, que es el tipo de tratamiento y su correlación con la contención, la retención y la estabilidad. Y con esto me refiero a tratamientos que son convencionales, que no requieren extracciones, tratamientos que son camuflajeados, donde probablemente para poder lograr una estabilidad periodontal y una estabilidad oclusal se van a requerir extracciones, y desde luego los tratamientos quirúrgicos. Cada uno de ellos van a tener connotaciones muy diferentes en el tipo de contención y retención que se deben de elegir. Pero esto lo vamos a desarrollar en el siguiente video. No olviden suscribirse a nuestro canal Odontología para Domis. Recuerden, nosotros estamos haciendo un trabajo que finalmente lo que se busca es hablar con fundamento científico, decir la verdad, y pues bueno, existirán por ahí algunas, sé que vamos a herir algunas susceptibilidades, ¿no? Cuando hablamos temas fuertes como este que venimos a tratar el día de hoy, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es nuestra obligación prepararnos día con día para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Bien, hasta aquí dejamos el tema del día de hoy. No olviden suscribirse y estamos en contacto. Saludos.